Reporte 100. Agradecemos que en este momento nos tome la llamada porque tenemos al economista, al especialista Marco Antonio Córdoba para hablar de la inflación en Sonora. Muy buenos días, gracias Marco Antonio. Buen día, Katy, qué gusto saludarte, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está Sonora? ¿Qué dicen los números? Bien, Katy, fíjate que ayer dio a conocer INEGI el reporte de inflación del mes de julio y Sonora resalta, ¿no?, en cuanto al comportamiento de la inflación. Al cierre del mes de julio, la inflación aquí en Sonora, hay que recordar que la inflación es el crecimiento promedio de los precios. Se ubicó en 4.48. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que los precios en promedio, el precio de las mercancías, de los servicios, en promedio se incrementó 4.48 al mes de julio, en un crecimiento anual. Y esto nos indica, bueno, que la tendencia de la inflación pues viene a la baja. Revisando los datos, hace un año precisamente, la inflación tanto a nivel nacional como a nivel estatal se ubicaba por encima del 8%, 8.16%. ¿Sí? Cierra el año 2022 en 7.93%, y ya en los últimos meses ya hemos visto cómo el comportamiento de la inflación, de esta alza en los precios, cada vez tiende a ser menor, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, se observa, ¿no?, que ya el comportamiento de los precios tiende a ser a la baja, tanto en un contexto a nivel nacional como en el contexto estatal. ¿Cuáles son los factores que influyen para ello? Bien, aquí son diversos factores, Katy, los que están influyendo para que se esté dando esta tendencia a la baja en los precios. Si observamos cuáles son los precios que están bajando, porque hay que recordar que la inflación es un promedio, y entonces hay precios de mercancías que están por encima de este promedio, de este 4.48 aquí en la entidad. Por ejemplo, los cereales están por encima del 10%, pero hay otros precios que están bajando. Principalmente se ha identificado que son las frutas, las verduras, las hortalizas, las que han venido disminuyendo su precio. Y en ese sentido es uno de los factores que ha influido positivamente para que la inflación tienda a ceder, ¿no? Entonces, uno de los factores es una disminución en los precios de productos agrícolas, ¿sí? Y en ese sentido, ¿qué es lo que podría estar detrás de esta disminución en los precios agrícolas? Si lo comparamos con los precios del año pasado, pues es un incremento en las cosechas. Un incremento en las cosechas, lo que implica que la oferta de estos productos tiende a incrementarse, y por lo tanto eso provoca que el alza en los precios tiende a ser menor. Otro factor, Katy, que es muy visible, es que hemos tenido un tipo de cambio a la baja, ¿sí? Actualmente cotiza por debajo de los 17 pesos, cuando el año pasado un tipo de cambio andaba por arriba de los 20 pesos. Y aquí hay que recordar que gran parte de las mercancías que se intercambian aquí en la entidad a nivel nacional se importan, ¿sí? Es decir, se compran del mercado, principalmente del mercado norteamericano, y al bajar el tipo de cambio, ¿qué ocurre con los productos que se están importando, que se están comprando del extranjero? Tienden a disminuir. ¿Sí? Tienden a disminuir esos precios. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio es menor. Y entonces, en ese sentido, otro factor que ha influido es el tipo de cambio, la baja del tipo de cambio, lo que ha provocado que mercancías que se comercializan, mercancías que se importan y que se comercializan, tienden a tener un comportamiento en su precio hacia la baja. ¿Sí? Hacia la baja, principalmente en el rubro de muebles, aparatos electrónicos, aparatos electrodomésticos,
sí son los precios que tienden a bajar. Otro factor, por ejemplo, son los precios de algunos energéticos. En este caso específicamente del gas LP, si comparamos el precio del gas LP en este momento con el que se tenía hace un año, pues resulta que el precio del gas LP aquí en la región ha caído en un 30%. ¿Sí? Y esta caída del gas LP se debe a la caída del precio a nivel internacional, pero también un factor sería también el tipo de cambio, ¿no? Entonces, son diversos factores, Katy, los que se han venido dando de tal forma que han influido de manera positiva para que la inflación tienda a disminuir, ¿no?, en estos últimos meses. Entonces, nos preguntaríamos, de que se mantengan esos factores, ¿dependerá también que la inflación vaya en descenso o por lo menos se mantenga así con cifra positiva? Así es, Katy, así es. O sea, la pregunta es, bueno, como bien lo señalas, ¿no? O sea, hacia adelante, ¿qué es lo que podríamos esperar en relación al comportamiento de la inflación? Ya algunas instituciones financieras, económicas, estiman que la inflación se ubique por debajo del 5%, ¿sí? Pero para que se dé esta condición, ¿sí?, estos factores que han venido influyendo se tendrían que mantener, es decir, un tipo de cambio pues alrededor de los 17 pesos, tal vez de los 18 pesos, que las cosechas que vienen en los próximos meses sean buenas cosechas, de tal manera que la oferta se siga manteniendo en el mercado, ¿sí? Y que también los precios de algunos hidrocarburos se mantengan a niveles bajos a nivel internacional. Si esas condiciones de estos factores se mantienen, sí podríamos tener una inflación alrededor del 4 y del 5% para el cierre del año. ¿Sí? De lo contrario, ¿no?, si vemos que el tipo de cambio empieza a rebotar hacia arriba, si vemos que las cosechas no tienden a ser de un buen volumen, pues eso sí podría influir otra vez a que los precios tiendan a incrementarse, ¿no? Entonces hay que estar atentos al comportamiento de estos factores. Si sigue siendo favorable, pues sí podríamos tener una inflación en el rango entre el 4 y el 5%, probablemente más cercana al 4%, lo cual ya estaría dentro del objetivo, ¿sí?, que marca el Banco de México, que es el Banco Central encargado de mantener la estabilidad del poder adquisitivo y por tanto de que la inflación esté dentro de un rango del 3 del 4%. Entonces probablemente ya se estaría acercando mucho el comportamiento de la inflación a ese objetivo que marca Banco de México. Y entonces eso se tendría que estar dando, ¿no?, en los próximos meses. Bien, muchísimas gracias como siempre por la participación de Marco Antonio Córdoba, economista, en esta mañana. Muchísimas gracias y que tenga buen día. Es con mucho gusto, Katy. Igualmente, gran día. Gracias. Reporte 100.